Noches con Bélgica, haciendo historia desde Santiago. Jacob NG, Domingo Ureña y el paparazzi Zacarías.net. Y esta servidora, Bélgica Suárez, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. Bélgica Suárez, Canal la 29. dueña de la noche. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos. Yo siempre pensé cuando llegaba aquí que era lunes y hoy es jueves. Pero Ya sin marrón. Mañana, fin de semana, un jueves sin marrón. Un jueves sin marrón. Porque Un lunes. como era ayer día de fiesta, ustedes saben que cuando se trata de la Iglesia Católica no se cambia como otros días de fiesta que sí se puede. Como en Estados Unidos, que toman la semana completa, el lunes, jueves, desde el viernes hasta el lunes. Aquí no, aquí tiene que ser el día de las Mercedes, que era ayer. Hoy vamos a conversar con un médico muy importante, Wilmer Guzmán, neurocirujano, especialista en columna. Ya está con nosotros. Pero antes, ¿cómo estás? Pedro, yo estoy bien y mejor estando con todos los televidentes que día a día nos siguen a través del programa Las Noches con Bélgica. Muy contento y Qué bueno. con ánimo. Y ya llegó el presidente anoche en la madrugada, después de varios días, no tanto, parece que decidió estar en su país porque hay muchos problemas aquí. Entonces, estar allá por tantos días. De hecho, desde el jueves se sabía que él suspendió las reuniones que tenía con los dirigentes del PRM, tanto diáspora. en Boston como en Sí. Nueva York. Pues Mire, ya llegó y el Departamento de Prensa del Palacio Nacional no ofreció datos, sino en la tarde de hoy jueves. Mire, yo creo que el presidente, con las buenas relaciones que tiene con los Estados Unidos, se mantiene una relación muy dinámica y que él se mantiene constantemente viajando. Y me imagino que eso es bien para la República Dominicana, esta buena relación con la primera potencia del mundo, que el presidente Luis Abinader está sabiendo llevar en este momento. Muchos compromisos, me imagino, que le hacen adquirir, pero es parte de la política y sobre todo la geopolítica. Es así, ya está aquí, mucha agua, va a seguir lloviendo todos estos días, pero en Santiago y en muchas partes del país cayó agua como Por un en el tubo. buen cibaeño por pipa. Sí. Bueno, ya vamos con nuestro invitado, Pedro, porque De acuerdo. esas son personas muy ocupadas que se levantan temprano y este programa termina a la medianoche. Y sobre todo que dura un día, tienen jornada muy extendida de Sí. trabajo y muy delicada. Él es esposo de una amiga nuestra, amiga del programa, más que parte del programa, Sara Vargas, que está en un congreso. Y tenemos que hablar con ella hace mucho que no viene el programa. Lo haremos en los próximos días. Buenas noches, ¿cómo está? Wilmer, ¿verdad? Así Guzmán. es. Así es. Buenas noches. Sí, Wilmer Guzmán es mi nombre. Realmente un jueves con sabor a lunes, pero con el gusto de que ya mañana es viernes. Sí. Y ya, pues, además, yo me el fin de imagino semana, que descansaste ayer. Sí, bastante, realmente sí. Y por eso se te ve como fresquecito. Un nuevecito. Nuevecito. ¿Tú trabajas en el Homes? Sí, trabajo en el Homes, aquí en Santiago. También trabajo en Moca, porque yo soy oriundo. Mocano, me dijiste. Sí, yo soy de Moca, yo soy oriundo de Moca. Y realmente también laboro allá en la clínica privada Centro Médico Guadalupe y aquí en Santiago en el Homes, así es. ¿Es un centro médico en Moca grande, conocido? Sí, claro, realmente un centro médico está del año 1968. Sí. O sea, tiene ya varios años allá. ¿Y a qué edad tú llegaste? ¿Ya después de graduado? Allá. Después aquí, de graduado como médico. Sí, yo primero me gradué de médico en el año 2009, de médico general,
Y en el año 2010, entonces, me mudo aquí a Santiago y empiezo... ¿Tiene mucho aquí? Sí, yo tengo 15 años. Empiezo a hacer la parte de la especialidad en neurocirugía y ya, bueno, me he quedado aquí en Santiago. ¿Estudiaste aquí la neurocirugía en el hospital? Sí. Cabral Ibáez. Yo hice neurocirugía. Porque ahí me dice que hay unos médicos macete enseñando. Sí. Ahí está Piqui Peguero, claro que sí. Piqui es mi vecino. Sí, claro. Es muy querido por nosotros. Sí, el es doctor. un científico. Sí, Y definitivamente. los estudiantes lo quieren muchísimo. Sí, yo hice mi especialidad aquí en neurocirugía en el Hospital Cabral Ibáez. Luego me fui a México e hice una alta especialidad en cirugía de médula espinal y columna vertebral. Y ya luego entonces regresamos. Y sí, estuvimos con el doctor Piqui Peguero, así lo conoce todo el mundo, José Peguero. Piqui, sí. Amigo de Iván, Piqui. Piqui Sí. Iván siempre le hacía grabaciones y eso de grandes operaciones. Sí, el doctor realmente Gracias. ha sido un grande de la neurocirugía, primer neurocirujano del Cibao. Sí, Y realmente fue considerado el padre de la neurocirugía del Cibao. es así. O sea que es realmente muy grande. Bueno, vamos a hablar de la cirugía de columna, que yo no sé por qué tantas personas sufren de esto, muchísimas. Y hace mucho tiempo que conocía gente que se operaban y como que quedaban peores. Dormían en el suelo, de que por el dolor irresistible. Yo tengo un amigo que se operó hace algunos años, muchos años, en Miami, y me enteré, dije que fulano se va a operar al país. Digo, pero eso, pero en Miami, allá dije que no están los matatanes. No es así. Bueno, ¿Por qué que la gente, tanta gente lo que sucede... tiene ese dolor, tiene ese problema? Mucha gente. Sí, ahí hay dos situaciones. Una es que la columna o el dolor de espalda está considerado como la nueva pandemia, debido a que actualmente todo el mundo tiene problemas en la columna y todo el mundo tiene hernia en la columna. Realmente lo que ha sucedido es que en los últimos años ya hay resonadores o equipos de resonancia magnética en toda parte del país. Entonces, ¿qué sucede? Que los estudios se hacen con más frecuencia y al realizarse estudios con más frecuencia, pues se diagnostican con más frecuencia. Anteriormente las personas sufrían de dolores de espalda, de ciática y demás, pero como no había No lo sabían. no sabían de dónde venía. Entonces ya ahora con el atendimiento de los estudios de imágenes, a todo el mundo se le hace una resonancia, inclusive los pacientes que yo recibo en mi consulta, la mayoría ya vienen con una resonancia realizada y todo el mundo sale con hernias en la columna. Pero qué tan difícil es para todo el mundo, no es lo mismo, no es tan difícil. El dolor. Sí, el No, lo que dolor pasa es- y hay que operarse obligatoriamente. No, eso es un... Porque ahí es que está el detalle. No, es una idea errónea que hay, eso es algo más. Cuando los pacientes llegan a la consulta con el diagnóstico de una hernia por imágenes y por el reporte de un radiólogo, inmediatamente ellos piensan que es sinónimo de cirugía y no es así. Porque la cirugía está guardada solamente para aquellas personas que cumplen con ciertos criterios. Y esos criterios son un paciente con un dolor que no mejore y que empeore en el tiempo, que lo vaya incapacitando en el tiempo y que encima de eso tenga neurológicamente alteraciones sensitivas y motoras, o sea, debilidad en una pierna, debilidad en un brazo, que se le empieza a caer la cosa de la mano, que esté cojeando, y también así como disminución de la sensibilidad. Esos calambres, adormecimiento, que siente menos de un dedo, que siente menos de un pie. Y luego de eso le hace un estudio de resonancia y tiene que tener algún tipo de compresión en la raíz que le está produciendo el problema, o sea, en el nervio que le está produciendo el problema y que clínicamente se traduce como tal. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en esos casos sí se considera la cirugía en la cual hay que descomprimir el nervio y de esa manera al nervio liberarse, bueno, pues mejora la conducción y mejora la sintomatología del paciente. Doctor, hablando de cirugía, ¿cómo van los avances en la neurocirugía y en la cirugía de columna? Sobre todo en Santiago, en nuestro país. Eso realmente es lo que ha hecho que en estos tiempos la cirugía de columna sea una cirugía segura. No es 100% seguro, porque nada en la vida es 100% seguro. Y como siempre nos han dicho en medicina, 2 y 2 no son 4.
pero sí ha cambiado esa idea, ese mito de que el paciente que va a cirugía, número uno, que quede inválido, y Eso te iba a preguntar. sí, y número dos, que no mejore, o más bien que empeore de los síntomas que tiene. Entonces, ahí es que viene el advenimiento de nuevas tecnologías, nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos entrenamientos. Anteriormente, quienes hacían cirugía de columna eran médicos que no estaban especializados en ese órgano, en esa estructura del cuerpo, y entonces se realizaban cirugías para tratar de salvar un área que estaba mal y algunas ocasiones entonces no quedaban bien o el dolor no se quitaba. También eso puede suceder en pacientes que el dolor sea multifactorial, o sea, que el dolor no sea solamente por la compresión de uno o más nervios, sino un paciente que tenga, por ejemplo, un problema en una compresión de un nervio a nivel del glúteo, que es el síndrome de piriforme, entonces también tiene en la columna, tiene dos factores que le están produciendo dolor. Si uno le opera a uno, el otro le queda. Entonces el dolor también puede continuar. Pero cuando el dolor es en la columna, es el nervio que está siendo comprimido y se hace una cirugía correctiva de forma bien aplicada, pues los resultados suelen ser muy buenos. Y los pacientes tienen una tasa muy baja de poder quedar con algún tipo de lesión neurológica. En la columna lumbar, que es la espalda baja, es la más frecuente, la posibilidad de quedar inválido, de quedar sin caminar, son tan bajas que yo empecé la neurocirugía en el año 2011 y hasta el día de hoy yo no he visto ningún paciente inválido por una cirugía lumbar. No solo que yo haya hecho la cirugía, porque no voy a decir que en mis manos, pero sino, al igual que mis compañeros, yo no he visto ninguno, porque en la columna lumbar no tenemos médula espinal, que es lo que puede hacer que una gente quede inválida. La espalda baja. La gente le dice la cadera. Pero esa no es la cadera. Eso no es la cadera. No, la cadera la tenemos en la cabeza del muslo. Me duele la cadera. Sí, no. La cadera... Cargué unos muebles, Sí. un colchón. No, la cadera es la unión de la cabeza del fémur con la pelvis. Tenemos dos caderas, una cadera izquierda y una cadera derecha. Entonces la gente le dice cadera a la espalda baja o la región lumbar. Y ahí es que está el error realmente. ¿Existe la mala práctica? Sí, claro, seguro que sí. Como todo en la vida, no hay ciencia perfecta, no hay ciencia absoluta. Y como yo siempre digo a los pacientes, los médicos somos humanos. Y el humano se puede equivocar, puede cometer un error. Y ese error se traduce en el mundo general como una mala práctica médica. Sí, pues usted, no somos perfectos. Doctor, los síntomas que nos alerta para saber que debemos chequear esa parte del organismo. Hay lo que es el dolor de espalda, que es por lo que la gente más va a la consulta. Pero síntomas de alerta como tal es un dolor que se irradia de la pierna a una o a ambas piernas, que empieza a ser incapacitante, que no mejore y que produzca debilidad. Cuando uno ve que ya hay una debilidad en el pie, que no puede levantarlo, o sea, el pie solo, no la pierna, el pie, se llama pie caído, que no puede hacer este movimiento de dorsiflexión, que la pierna empieza a presentar debilidad, que le empieza a arrastrar, al igual que los brazos, empiezan a caer las cosas de las manos, ya entonces son signos de alarma que dicen que hay un problema, y un problema evolutivo, o sea, que va empeorando en el tiempo y que es importante porque puede producir en el paciente déficit funcional y puede producir entonces un deterioro de su calidad de vida y de su actividad diaria. O sea, de un problema de la columna se reflejan en los brazos. Sí, lo que sucede es que la columna empieza a nivel del cuello, donde termina la base del cráneo. Y yo tengo un amigo que le hicieron una operación hasta el cuello. Sí, claro. Pero anda en silla, ¿cómo se llama? Depende caminadores. Sí, lo que pasa es que depende del origen del problema, que esa es otra causa también. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan con una fractura en la columna y esa fractura le produjo debilidad en las piernas o en los brazos o hizo que quedara inválido, se opera y muchas personas creen que la cirugía es para que vuelva a caminar. Y realmente la cirugía muchas veces la hacemos es para estabilizar la columna, porque al estar fracturada el paciente no se puede sentar. Y si lo sientan, entonces va a seguir desplazándose más todavía. Al igual que la compresión en la médula y en los nervios. Se descomprime la médula, se estabiliza y se reconstruye la columna. Pero la lesión medular... ¿Sigue sufriendo del dolor? Sí, claro. ¿Aún estando operado? Sí, claro, eso puede suceder.
Suceder depende de la causa. Como le comenté anteriormente, hay diferentes causas de dolor. Entonces, si se da una decisión de cirugía que no sea la correcta, o sea, un paciente que realmente no requiere una cirugía por ese dolor o que el dolor esté producido por otra cosa y se hace la cirugía, va a seguir con dolor. Es así. Ahora bien, hay algo importante. Hay pacientes que van a mi consulta y me dicen que han sido operados por otro médico y que siguen igual. Entonces, lo primero es que yo le pregunto, ¿qué usted sentía antes de que lo operaran? No, doctor, yo tenía un dolor en una pierna que se me estaba explotando la pierna. Y cuando yo le digo, ¿y ahora cómo es el dolor? Me dicen, no, ya ese dolor yo no lo tengo. Yo lo que tengo es un dolor atrás en la espalda y que me duele la pierna. Caramba, tampoco se puede ser como tan exigente. Cuando a usted le quitan el dolor que lo incapacita, algún tipo de dolor puede quedar. Porque es muy importante. Y el peso, ¿influye? Claro que sí. Pero es importante saber que el éxito en la cirugía de columna se considera una cirugía exitosa cuando el paciente tiene mejoría de un 80% de dolor. Eso es exitoso. No que le quite total. No que le quite totalmente el dolor. ¿Es duro? Se considera un éxito del 80%. Muchos pacientes se recuperan un 90, un 100%. Hay muchísimos pacientes que andan por ahí que nadie se imagina que están operados y que se recuperaron totalmente. Pero si el paciente se logró un 80% de mejorar el dolor, se considera un éxito. Entonces hay pacientes que ese 20% extra se mantienen con la queja de que aún me duele, pero no duele igual y no es lo mismo. Doctor, y esto de, perdóname, sí, de la anestesia, cada año. Esos son bloqueos. El bloqueo. Si los bloqueos se hacen, hay pacientes que son candidatos a bloqueo, que no son candidatos a cirugía. Porque no son todos. No, claro, igual que la cirugía. Es muy raro el paciente que requiera cirugía. Yo te veo en un día 15 pacientes en la consulta y de esos 15 pacientes quizá uno va a cirugía o quizá ninguno. ¿Entiendes? Igual los bloqueos. Los bloqueos son eventualmente el paciente que sea candidato para el bloqueo. La mayoría con medicamentos se debe resolver. Hay oficios que llevan una posición determinada. Yo quisiera saber qué tanto afecta y qué precaución debe tener. Por ejemplo, un conductor de carro público que se pasa a las 8 horas dándole para acá y para allá, sentado, un piloto de avión que tiene tiempo volando, un piloto de helicóptero con esa vibración que tanto lo afecta, entre otras profesiones que el sedentarismo es parte esencial. Sí, eso es lo que se llaman afectaciones posturales que tienen que ver con la parte laboral del trabajo. Los odontólogos sufren mucho la columna cervical. Mi papá está operado en una cirugía cervical, tengo un tío también. ¿Él es odontólogo? Mi papá es odontólogo, sí. Ya tiene 13 años una cirugía de columna cervical, un tío yo lo operé hace 3 años de una cervical también. ¿También es odontólogo? Odontólogo también. Por la posición que se mantiene inclinado en la parte operatoria, en el sillón, viendo hacia la cavidad oral, entonces eso hace que ellos pues tengan ese tipo de problema en la cervical. También los conductores de camiones, de volteo, de greda, de pala mecánica. La fuerza. Sí, tienen también ese tipo de problemas y es muy frecuente que vengan. Yo veo muchos pacientes también, lo que son choferes de camiones en Estados Unidos. Sabes que allá hacen viajes de costa a costa y se pasan semanas en esos camiones trailer, esos grandotes. Sí. Yo veo pacientes de eso con mucha frecuencia y es por lo mismo la posición. Igual que los choferes de carro público, los choferes de taxi que hacen 12, 10 y 14 horas de trabajo diario en un carro, eso también tienen ese tipo de problemas. ¿Qué se debe de hacer? Se debe de hacer lo que se llama la higiene postural. Hay un conjunto de formas de sentarse, de cómo pararse. Eso es una educación que cada quien debe tener. Y no solo el que realiza labores que puedan tener como consecuencia lesiones en la columna, sino también todos debemos de saber cómo sentarnos, cómo pararnos, cómo agacharnos a buscar cosas al piso, cómo levantar los objetos, cómo buscar objetos en alturas. Entonces los choferes de carro, por ejemplo, lo que deben de hacer es que cada cierto tiempo tienen que pararse y tienen que desmontarse, estirar. ¿Qué tiempo más o menos, doctor? 2 horas en promedio. Cada 2 horas hacer ese ejercicio. Exactamente, levantarse del carro, caminar, estirar. Y hay algo muy importante que todos deben de hacer también y es el fortalecimiento de los músculos del tronco, lo que llaman el core. Estos son los músculos del tronco que tenemos que se insertan en la columna, o sea, se abrazan la columna y llegan hacia ella. Cuando hay una debilidad de esos músculos, entonces eso se traduce en dolor, porque una columna con una musculatura débil va a doler.
Mientras que si está fuerte todo el componente muscular que llega hacia la columna, pues la columna va a doler menos, porque muchas veces el dolor no es de la columna, el dolor es de los músculos que llegan a la columna, los tendones, los ligamentos. Y entonces la gente cree que es la columna que está doliendo y no es así. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sí, cómo no.